Noticentro 1, CMI. Féretro de la reina Isabel II en la Capilla San Jorge. Histórica despedida ante más de 500 líderes mundiales. Día sin carro y sin moto el próximo jueves en Bogotá, desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Fuga en Uri de Kennedy. De 17 evadidos, hay 14 recapturados. Más de 400 damnificados deja la rotura de un tubo de agua en Itagüí, Antioquia. Organismos de socorro ordenaron la evacuación de 12 viviendas. Delincuentes disfrazados de policías cometieron millonario robo en una casa de cambios en Barranquilla. Defensoría del Pueblo denuncia que 10 detenidos fueron víctimas de violaciones en estación de policía en Cartagena. Pago de recompensa desata polémica en Bucaramanga. Mujer que denunció a un asesino de estudiante dice que nunca le pagaron por la información. Familia de hombre caleño en medio de la zozobra y angustia. Héctor Marino salió rumbo a Estados Unidos por el tapón del Darién. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Reino Unido vive hoy un día histórico. Desde muy temprano se llevan a cabo los actos solemnes del funeral de la reina Isabel II. Precisamente desde la capital inglesa se encuentra nuestra compañera Luisa Pulido. Luisa, buenos días, buenas tardes en Londres. Buenas tardes, Luisa. Miles y miles de personas de todo el Reino Unido que incluso acamparon hace varios días en las calles de la capital británica, especialmente frente a la abadía de Westminster, para despedir a Isabel II, la reina que murió a los 96 años y tras un reinado de 70 años y 7 meses lleno de récords. Este fue un funeral histórico porque fue el primero de un monarca que se realizó en la abadía de Westminster en 260 años. El último fue el del rey Jorge II, así que este estuvo lleno de solemnidad y de muchos símbolos porque la propia reina Isabel II preparó su funeral. Escuchamos himnos religiosos elegidos y compuestos especialmente para esta jornada. Fue además un encuentro de líderes internacionales, hubo 2.000 invitados que asistieron a la abadía de Westminster, entre ellos 500 líderes del mundo, jefes de Estado, de gobierno, representantes de 200 países y territorios y así como representantes también de 20 monarquías, no solamente de Europa, sino del mundo. El último adiós a la reina Isabel II, la monarca que reinó por más de 70 años. A las 8 de la mañana, hora de Reino Unido, se dio apertura a la abadía de Westminster para los asistentes al funeral de Estado. El traslado del féretro de Isabel desde Westminster Hall hasta la abadía se realizó a través del carruaje estatal de armas y remolcado por 142 marineros de la Armada Real. El rey Carlos III, junto a sus hermanos la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, caminaron detrás del ataúd durante la procesión. Miles de dolientes se alinearon en las calles para ver pasar el ataúd de su soberana. A su entrada sonaron las campanas de la abadía, la iglesia histórica donde la soberana contrajo matrimonio con el príncipe Felipe en 1947. Hacia las 11 de la mañana, hora local, comenzó una ceremonia religiosa a cargo del arzobispo de Canterbury, Justin Welby. El evento religioso, que duró aproximadamente una hora, ofreció un minuto de silencio en honor a la fallecida monarca. La primera ministra británica Liz Truss y la secretaria general de la Commonwealth, Patricia Janet Scotland, estuvieron entre los invitados para leer lecciones durante el servicio. Al finalizar la ceremonia, el féretro salió hacia el castillo de Windsor. Durante su recorrido por las calles de Londres hacia el Arco de Wellington, antes de dirigirse a Windsor, el ataúd de la monarca pasó por última vez frente al Palacio de Buckingham, que fue su residencia oficial. Decenas de trabajadores de la familia real se alinearon en la calle.
Las inmediaciones al palacio se encontraban casi en silencio mientras la multitud esperaba a que llegara la procesión. Tras llegar a la pequeña ciudad de Windsor, en el condado de Berkshire, el féretro continúa una procesión por Long Walk que la dirige hacia el castillo de Windsor. Allí se realiza una última ceremonia solo para familiares e invitados especiales. Más de 2.000 personalidades acuden al funeral de la reina Isabel II en la abadía de Westminster. Uno de los actos más importantes de este siglo que dará inicio al reinado de Carlos III y que convoca a numerosos monarcas de Europa y otras partes del mundo, entre los que destacan los reyes de España Felipe y Leticia, o el emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón, que realizaron su primer viaje al extranjero desde su ascensión al trono en 2019, rompiendo con la tradición nipona en la que raramente el monarca asiste a funerales. Tampoco faltó Margarita de Dinamarca, prima lejana de Isabel II y actualmente la única reina en un trono europeo. Mientras que más de 500 dignatarios de todo el mundo, así como líderes mundiales, políticos, figuras públicas, llegaron a Londres para presentar sus últimos respetos a la monarca que durante 70 años reinó Gran Bretaña. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Francia, Emmanuel Macron, son algunos de los líderes mundiales de más alto nivel del extranjero que están presentes para tan magna ocasión. Entre los mandatarios latinoamericanos que confirmaron su asistencia está Jair Bolsonaro, que llegó a la capital del Reino Unido el domingo e improvisó un polémico mitin electoral desde el balcón de la residencia del embajador de Brasil. Por su parte, el Papa Francisco, aquejado por problemas de rodilla, será una de las grandes ausencias al funeral de la reina Isabel II. Y en un gesto con fuertes consideraciones políticas, un puñado de países como Rusia, Afganistán, Venezuela y Nicaragua, entre otros, no recibieron invitación para el primer funeral de Estado británico desde 1965. Desde Londres para Noticentro 1 CMI, Luisa Pulido. En noticias nacionales, el próximo jueves se realizará en Bogotá el día sin carro y sin moto entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche. Luisa Fernández tiene los detalles. Luisa, buenos días. Hola Luisa y televidentes, así es, este jueves desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche es el día sin carro ni motos en Bogotá. Eso se va a dar el día jueves y por eso hasta ahora me acompaña la secretaria Carolina Urrutia, que es la secretaria de Ambiente de Bogotá. Demos algunos detalles, secretaria. Ya sabemos que va a funcionar incluso con una expansión de flotas aquí el transporte público, pero ¿cuáles son las excepciones? ¿Quiénes pueden transitar? Entonces, este jueves 22, Bogotá se une a la jornada global de días sin carro y sin moto. Todas las ciudades tenemos los mismos retos en términos de aprender a usar nuevos modos de transporte y aprender a movernos de manera más sostenible. Este jueves, entonces, de 5 de la mañana a 9 de la noche, no van a poder estar circulando vehículos. Hay 19 excepciones, entre ellas los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos, los vehículos de emergencia, las carrozas fúnebres. Hay varias excepciones que hay que revisar en caso de que uno considere que puede tenerla. Va a estar operando el sistema de transporte mucho más allá de su capacidad normal, calculamos alrededor de 30% más. El horario en el que van a estar circulando, vamos a arrancar más temprano, entre 3 de la mañana y 4 de la mañana en casi todas las estaciones de la ciudad. Va a haber alrededor de 1.140 agentes de tránsito monitoreando y ayudando a que todo funcione bien y por supuesto todos los privilegios para nuestros peatones y nuestras bicicletas que van a estar circulando en la ciudad. El día sin carro es un respiro para la ciudad y una oportunidad para que aprendamos a aprovechar todas las decisiones y las medidas que ha tomado la alcaldesa Claudia López para que esta ciudad sea cada vez más sostenible. Así es, secretario. Entonces el transporte va a funcionar hasta la 1 de la mañana del otro día y además también habrá circulación de taxis, que va a ser un servicio que se va a beneficiar en medio de este jueves en su recorrido. Hablemos precisamente de cuál es el objetivo de este día sin carro y por supuesto cuáles serán las sanciones para quien no los cumpla. Lo primero, el objetivo es que efectivamente aprendamos a movernos de manera distinta por la ciudad. Desde la perspectiva ambiental, durante el día sin carro podemos reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero en hasta 57%. Y en términos de calidad del aire, nuestra emisión de material particulado, ese polvillo fino que está en el aire y que respiramos y afecta nuestra salud, se reduce en hasta 43%. Entonces es una oportunidad de salir a aprovechar las ciclorrutas, las ciclovías, todos esos puntos que se están acondicionando en la ciudad para favorecer a los peatones y a las bicicletas
y que ojalá la maña se nos quede y sigamos utilizando otros modos de transporte de manera constante. Eso no quiere decir que no va a estar el transporte público, la idea es que nos complementemos un poco en bici, un poco en nuestro Transmilenio, en esas troncales que van a estar abiertas desde muy temprano en la mañana, con una ventaja, y es que este año se unieron al día sin carro Chía y Mosquera, cada uno en sus horarios. En Chía inicia a las 6 de la mañana y en Mosquera a las 5 de la mañana, para que estemos bien articulados, y el transporte público que trae a los bogotanos que entran y salen de la ciudad todos los días, para que tengan un horario apropiado. Muchas gracias, secretaria. Más de 1.800.000 vehículos saldrán de circulación ese día. Vamos a cambiar de tema porque la madrugada de hoy se presentó una fuga en la estación de policía de Kennedy. A esta hora asegura la Policía Metropolitana de Bogotá que ya fueron recapturados 15 de las personas que se fugaron y están en la búsqueda de esas otras 2 personas que tienen antecedentes por homicidio y por hurto agravado. Entre tanto, asegura la policía que en esa estación en específico hay un hacinamiento del 372% y que hay más de 3.200 detenidos en las 19 estaciones de policía de Bogotá. A las 12 del mediodía, más detalles de estas 2 importantes noticias de la capital colombiana. Así es, Luisa, gracias. Y más de 400 damnificados dejó la rotura de un tubo de agua en Itagüí, Antioquia. Organismos de socorro ordenaron la evacuación de 12 viviendas. En esta zona hay vehículos atrapados y familias que no han podido ingresar a sus viviendas. Hernán Muñoz, muy buenos días. ¿Cuál es la situación? Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información desde el punto de la emergencia. Muy crítica, a esta hora de la mañana avanza la remoción de los escombros, del lodo. Todavía hay vehículos atrapados y familias angustiadas que todavía no han podido ingresar a sus viviendas. Estamos recorriendo la zona. El tubo que se rompió recorre desde el corregimiento San Antonio de Prado, la parte alta de este barrio, y desemboca en el sector de la cervecería. Estamos acompañando a sus habitantes. Bienvenido a los micrófonos de Noticentro 1 CMI. ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días, Hernán. Pues lamentablemente ha sido 2 días de mucha zozobra. Este alumno nos cogió, pues como se dice vulgarmente, con los calzones abajo. Pérdidas, lo que es para mí mis 2 transportes que tenía uno para el trabajo, gente que perdió la casa completamente, los vehículos. Pues sí, estamos de todas maneras preocupados porque no podemos ingresar a la casa porque todavía hay mucho pantano, está de altura de casi 1,5 metros y como se dice, estamos acá a la expectativa de seguir trabajando y sacar todo el pantano lo más que podamos. Gracias a Dios tenemos la ayuda acá de estos muchachos que nos han colaborado mucho, la comunidad también nos ha ayudado mucho. Estamos sin luz, sin gas, pero bueno, gloria a Dios no nos ha faltado el alimento, pero sí hay todavía mucho que trabajar acá. Necesitamos más colaboración, si se puede, de las entidades que nos puedan colaborar acá en el barrio Villalí. ¿Qué pasó con uno de los socorristas? Pues lamentablemente cuando se dirigían a sacar una gente que estaba en la parte donde la luz estaba más, como se podría decir, más alto, el señor de los bomberos lo alcanzó a coger la luz, entonces ya nos tocó a nosotros ir y meternos por allá por los balcones y para sacarlo a él. Y aquí los estamos acompañando, socorristas del Cuerpo Oficial de Bomberos, la empresa pública, los vecinos, todos con mucha solidaridad apoyando en esta emergencia en la que se ha confirmado, se ha ordenado la evacuación preventiva de por lo menos 12 viviendas, pero la cifra podría incrementar. Pasamos a noticias del departamento de Antioquia porque a esta hora se está confirmando en una rueda de prensa en la 7ª División del Ejército importantes capturas que tienen que ver con la confrontación de los grupos armados en el Bajo Cauca antioqueño. En este momento el comandante de la 7ª División acaba de confirmar la captura en el corregimiento de Cuturú de Caucasia de alias El Ñato, presunto integrante de los Caparros, vinculado a algunos asesinatos en Caucasia y el Bagre, y por él se ofrecía hasta una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Pero desde la municipalidad también se están confirmando otras 2 importantes capturas y tienen que ver con el clan del Golfo. Uno de ellos, alias El Coste o Costeño, quien sería el hombre que auspició el paro armado en el Bajo Cauca antioqueño en mayo, pero además estaría relacionado con los asesinatos y decapitaciones recientemente en el municipio del Bagre. Seguimos con más noticias relacionadas con las lluvias aquí en el sur del Valle de Aburrá, porque en las últimas horas el Metro de
Medellín suspendió las operaciones en dos importantes estaciones. Estamos hablando de La Estrella y Sabaneta por una inundación que ocasionó daños en algunos equipos que son clave en el cuarto técnico de la estación La Estrella. Algunos trenes están operando entre Niquía y la estación Itagüí y otros entre Niquía y Poblado, situación que se espera superar durante las próximas horas. Y terminamos con dos noticias que son de interés nacional. Este fin de semana se reportaron nuevamente dos cuerpos embolsados aquí en la capital de Antioquia. El primero en el corregimiento de San Cristóbal, en el Alto de Boquerón, en la vía Antigua al mar. Al interior de un costal fue hallado el cuerpo de un hombre. Y en las últimas horas ya en el centro de Medellín, estamos hablando en el barrio Jesús Nazareno, otro cuerpo envuelto en cobijas y atado de pies y manos. Siendo así, la cifra este año en el Valle de Aburrá es de 22 cuerpos embolsados. Información que estaremos ampliando en nuestra emisión de las 12. Me despido desde el municipio de Itagüí. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Y la Defensoría del Pueblo denunció que 10 detenidos fueron víctimas de violaciones en una estación de policía en Cartagena. Tatiana Rodríguez tiene el reporte. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Estos hechos se habrían registrado el pasado 30 de agosto en la estación de policía de Chambacú. Serían 10 los detenidos que habrían sido víctimas de actividades sexuales en este lugar. La denuncia la realizó la Defensoría del Pueblo y a esta hora estamos precisamente con el defensor del departamento de Bolívar, el señor José Hilario Bocio. Muy buenos días. ¿Y cuál es esa denuncia que ustedes realizaron y ante qué autoridad? Bueno, honorable periodista, muy buenos días. Quiero indicarte que una vez la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar tuvo conocimiento de la situación presentada en la estación de policía de Chambacú, presentamos una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que investigara los hechos y a la vez para que nos dé unos resultados urgentes de esa investigación que están haciendo ellos. Asimismo, combinamos a el señor comandante de la Policía Nacional, el comandante de la estación de policía y al comandante de la MECAR para que se iniciaran actividades o investigaciones disciplinarias en contra del comandante de la estación de policía de Chambacú, porque no se justifica que los hechos de 30 de agosto empezaron a las 11 de la mañana y se percataron a las 5 de la tarde, donde todas estas personas que estaban, estos 10 internos que estaban con más de 100 personas, fueron, digamos que presuntamente abusados sexualmente. Entonces sí es preocupante la situación que la policía o el comandante de la estación no haya dado a conocer estos hechos ni haya actuado de manera inmediata, y nosotros consideramos que aquí hay una omisión del servicio. Por eso el requerimiento a nuestra Policía Nacional para que se inicien las respectivas investigaciones disciplinarias del caso. Además denunciaron ustedes que en esta estación se presenta un hacinamiento. Precisamente ese tema del hacinamiento no es solamente en la estación de policía de Chambacú, sino en todas las estaciones de policía donde estoy ejerciendo jurisdicción. Y nosotros constantemente le estamos haciendo un llamado a la Secretaría del Interior del Distrito de Cartagena, asimismo como a los señores alcaldes, para que ellos busquen los mecanismos y los recursos para que no se presenten estos hacinamientos, y ahí lo demostramos. En Chambacú había más de 120 detenidos en una misma celda. Ahí se le están violando todos los derechos a estos internos. No se les da comida, no se les está dando colchoneta, no se les está prestando el servicio médico. Entonces es preocupante la situación. Y estos 10 detenidos hoy están en una celda por aparte y los tienen sin colchoneta y sin donde dormir. O sea, están ahí mismo, hacen las deposiciones, hacen todas sus necesidades. Hay una violación flagrante de todos los derechos de estos internos que se encuentran privados de la libertad. Muchísimas gracias. Es la información que se registra a esta hora. Más adelante la ampliación de esta noticia. Tatiana, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Hombres disfrazados de policía roban casa de cambio. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Delincuentes disfrazados de policías cometieron un millonario robo en una casa de cambio en Barranquilla. Se trató de un supuesto allanamiento a un local vecino. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, buenos días.
Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Los delincuentes, 5 en total con vestidos usando prendas de uso privativo de la Policía Nacional, ingresaron a un establecimiento vecino de servicios técnicos y se llevaron una bolsa con dineros, pesos colombianos y dólares. Se estima que son unos $5.000 y 200 millones de pesos colombianos lo que se habrían robado estos delincuentes. El asalto fue perpetrado el pasado viernes en horas de la mañana en el norte de la ciudad de Barranquilla. Se está verificando una información relacionada con la participación de policías activos dentro de este robo millonario que se dio en el norte de la capital del Atlántico. Y en otras noticias, un exitoso resultado de parte de la policía en el departamento del Atlántico es la captura de 11 presuntos delincuentes integrantes del Clan del Golfo y con participación en el asesinato en abril pasado del patrullero Naudín Córdoba, un patrullero de la Policía Nacional que fue asesinado en desarrollo de la llamada Plan Pistola que se desarrolló en todo el país para esa época. Coronel Carlos Correa, ¿qué se puede informar de estas 11 capturas? Muy buen día. Buen día, podemos informar que posterior a lo acontecido en el sector de Las Flores en Barranquilla, estamos golpeando una estructura criminal aquí en el departamento del Atlántico, en todo el departamento, donde la Autodefensas Gaitanistas de Colombia hemos logrado la captura de 11 ciudadanos, 2 notificados en centro carcelario, estos por presuntos homicidios, concierto para delinquir, microtráfico, dinamizadores de esos delitos afectando nuestra seguridad ciudadana, y donde toda la administración, tanto departamental, distrital, se une en reacción a lo acontecido en Las Flores, y 8 días después damos este resultado operacional de gran importancia porque también se incautaron armas de fuego, las cuales salen de ese andar criminal. Estamos salvando vidas al generar estas incautaciones y estos ciudadanos puestos ante autoridad competente. Se esclarecen 8 homicidios, tanto en el área metropolitana como en los departamentos, los municipios del departamento, entre los cuales logramos esclarecer y evitar que quedara en la impunidad el asesinato de uno de nuestros hombres en abril de este año, dentro del Plan Pistola de esta organización multicrimen, quienes son puestos ante autoridad competente por el asesinato de uno de nuestros hombres. Muy amable, el coronel Carlos Correa es el comandante de la policía en el departamento del Atlántico. Estas 11 personas ya fueron judicializadas. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia fueron amenazados a través de sufragios por las labores que adelantan contra la ocupación de predios en la capital del Valle. Un equipo especial de la SIJIN investiga. Sebastián Bedoya, muy buenos días. Adelante. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Estos funcionarios recibieron una carta en la que estaban varios proyectiles de arma de fuego con sus respectivos nombres. También una corregidora del sector de Pance recibió un sufragio junto a una corona con mensajes fúnebres. Esto por supuesto puso en alerta a todas las autoridades, quienes ya iniciaron con una investigación para ubicar a las personas responsables de intimidar a estos funcionarios que forman parte del equipo operativo contra las invasiones en distintos puntos de la capital del Valle del Cauca. Adicional a eso, en las próximas horas, la Secretaría de Seguridad y Justicia se reunirá con distintos funcionarios, entre ellos las víctimas y corregidores, para determinar cuáles serán esas medidas de seguridad que adoptarán, incluyendo, contarán con la presencia de la Unidad Nacional de Protección. Adicionalmente, advirtieron que no se suspenderán los procesos de desalojo en predios que han sido ocupados de manera ilegal por distintas comunidades, sobre todo en el oriente de la ciudad. En otras noticias, la familia de un colombiano identificado como Héctor Marino Núñez, de 46 años, lo busca desesperadamente. Él viajó hacia Estados Unidos por tierra desde el pasado 7 de septiembre, pero luego perdieron el rastro antes de ingresar al sector de la selva del Darién. Uno de los videos que se ha conocido también a través de redes sociales muestra a este hombre rodeado de varios sujetos y hasta el momento su paradero es completamente incierto. Por eso hasta ahora nos acompaña sus familiares. Giancarlo, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Su tío, ¿qué fue a hacer a Estados Unidos? Hola, buenos días. Mi nombre es Giancarlo. Mi tío, pues, como toda la gente que intenta luchar por esa parte, intentó buscar un mejor futuro para ayudarse personalmente y a la familia. La abuela mía, la mamá de él, dependía mucho de él. Tenía mucho el apoyo
para la hermana, él era, a todos nos apoyaba, a todos. Por eso quería lograrlo, por eso quería intentarlo, por eso no descansó hasta intentarlo, a ver qué pasaba. Desafortunadamente pues no tenemos noticias de él ya hace 12 días, no sabemos, anda un video en redes sociales, no sabemos sea verdad, sea mentira. Por eso hacemos el llamado a Migración Colombia, a Migración Panameña, autoridades, prensa, para que por favor cualquier comunicación que tengan con la gente que esté allá en la selva, en el punto de arranque donde él pudo estar en algún momento, por favor si saben el nombre de él que se comuniquen a los números que les vamos a dar aquí. Estamos muy desorientados, muy tristes, con el corazón en la mano, porque esto no se lo deseamos a nadie. Esto es algo angustiante, no hemos podido tener una buena comida, no hemos podido tener un buen sueño, un descanso. Hemos faltado nuestros trabajos porque la verdad nos parte el alma, estamos muy tristes. Señor Giancarlo, muchísimas gracias. Esperamos un pronto regreso. Las personas que puedan identificarlo se pueden comunicar a la línea 311-730-2668 y también un llamado al gobierno nacional para que intervenga en la búsqueda de este colombiano. Es por ahora toda la información desde el occidente de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Con abogados, una mujer busca que las autoridades en Bucaramanga le paguen la recompensa por delatar al migrante que acabó con la vida de un estudiante por robarle el celular. Ana Mercedes, ¿de cuánto era la recompensa ofrecida y por qué no se la pagan? Buenos días. Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Me encuentro aquí en el sitio donde hace 7 meses una joven estudiante perdió la vida a manos de un migrante cuando trató de robarle su celular. Y a este lugar hemos llegado porque 7 meses después la persona que lo delató a la justicia sigue cobrando una recompensa que no le cancelan. Vamos a preguntarle al abogado de representante de la persona que lo denunció, doctor William Fernando Duarte, buenos días, ¿por qué no le pagan la recompensa? Bueno, venimos 7 meses, continua lucha cobrando esta recompensa. La administración municipal giró los dineros a la Policía Nacional y al día de hoy no hemos podido que nos realicen el pago, toda vez que mi cliente fue quien delató al victimario de Nicole Valentina. ¿Pero por qué no le pagan? Bueno, no nos han dado una explicación formal, siempre hablan de una reserva de la información. Hemos radicado unas peticiones con el ánimo de que se haga el pago de esta recompensa. No, era tan solo una amiga conocida del barrio, lo alimentó, le ayudó en muchas ocasiones y la SIJIN es quien se comunica con ella para pedirle información de la ubicación donde se encuentra este asesino. ¿Y por qué ella decide delatarlo y por qué la SIJIN, si la contactó, no le paga? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos y que le queremos enviar hoy a la Policía Nacional. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Pues esperemos entonces que sea la policía la que responda por qué no se cancelan estos dineros que ya fueron derogados del erario público para cumplir con esta promesa dada por el alcalde local cuando fue este asesinato que conmocionó al país en general. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la pandemia de la COVID-19 ya se terminó en su país. Durante una entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena CBS, horas antes de viajar para Londres, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que la pandemia del COVID-19 ya ha terminado, aunque asegura que su gobierno sigue trabajando contra los problemas generados por el coronavirus. Mr. President, first Detroit Auto Show in 3 years. Yeah. Is the pandemic over? The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. If you notice, no one's wearing masks. Everybody seems to be in pretty good shape. And so I think it's changing. Las declaraciones de Biden, no obstante, se produjeron apenas unas semanas después de que su administración pidiera al Congreso miles de millones de dólares en financiación para mantener los programas de pruebas y vacunación durante una potencial ola en el inminente otoño boreal. El gobierno ucraniano descartó cualquier opción de diálogo con Rusia y advirtió que las negociaciones solo serán posibles una vez que los soldados del Kremlin hayan abandonado todo el territorio invadido. Incluso Kiev aseguró que no tiene ningún sentido un encuentro entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el ruso Vladimir Putin, advirtiendo que mantener el statu quo solo daría a Moscú espacio y tiempo para seguir con sus ataques.
El huracán Fiona de categoría 1 está causando este lunes fuertes lluvias y viento en República Dominicana. Allí tocó tierra en la madrugada con vientos de 140 kilómetros por hora y ráfagas superiores. Las lluvias se producen especialmente en el este y noreste. Se reportan inundaciones, derribo de árboles y postes de tendido eléctrico provocando el corte del servicio eléctrico. Una persona muerta y al menos 69 heridas dejó el paso del ciclón Nanmadol en Japón. El tifón que tocó tierra en el sur de Japón ahora se desplaza hacia el norte del país, poniendo en peligro a gran parte de la población japonesa. De hecho, al menos 9 millones de habitantes han sido evacuados. Además, ya se han registrado cortes de electricidad en al menos 300.000 hogares y se han cancelado más de 700 vuelos. Los servicios de trenes se han suspendido. Féretro de la reina Isabel II en la Capilla San Jorge. Histórica despedida ante más de 500 líderes mundiales. Día sin carro y sin moto el próximo jueves en Bogotá, desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Fuga en Uri de Kennedy. De 17 evadidos, hay 14 recapturados. Más de 400 damnificados deja la rotura de un tubo de agua en Itagüí, Antioquia. Organismos de socorro ordenaron la evacuación de 12 viviendas. Delincuentes disfrazados de policías cometieron millonario robo en una casa de cambios en Barranquilla. Defensoría del Pueblo denuncia que 10 detenidos fueron víctimas de violaciones en estación de policía en Cartagena. Pago de recompensa desata polémica en Bucaramanga. Mujer que denunció a un asesino de estudiante dice que nunca le pagaron por la información. Familia de hombre caleño en medio de la zozobra y angustia. Héctor Marino salió rumbo a Estados Unidos por el tapón del Darién. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La familia real ya abandonó la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, lugar donde el féretro de la reina Isabel II fue bajado a la bóveda real situada debajo del templo donde muchos miembros de la familia real han sido enterrados. El acto marca el final de las ceremonias públicas para la difunta monarca, aunque aún se realiza la última ceremonia privada, solo para familiares y también para invitados especiales. En Londres se encuentra Luisa Pulido. Luisa, muy buenas tardes. La abadía de Westminster, en Londres, acogió el histórico y multitudinario funeral de Estado por la reina Isabel II, fallecida con 96 años tras más de 7 décadas en el trono del Reino Unido. La solemne despedida contó con más de 2.000 asistentes. En medio de cantos, el sonido de las campanas y cargado por varios militares, el ataúd de la reina hizo su entrada a la capilla de San Jorge, ubicada en el castillo de Windsor. Detrás del féretro caminan su hijo mayor, el rey Carlos III, junto a su esposa Camila, reina consorte. En uno de los actos más simbólicos, la reina fue separada de sus joyas. El cetro, el orbe y la corona habían sido colocados sobre el féretro durante el recorrido. Ahora fueron entregados al decano de Windsor, quien los ubica sobre el altar. Posteriormente serán devueltos a la Torre de Londres. La reina será enterrada en un servicio familiar privado en la capilla de San Jorge, donde se encuentran los restos de otros 10 monarcas y los de su esposo, el príncipe Felipe, que se espera que sea reubicado para descansar junto con la reina en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI, ubicada en otro lugar dentro de la capilla. En otras informaciones, el próximo jueves se realizará en Bogotá el Día sin carro y sin moto entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche. Luisa Fernández, ¿cómo va a funcionar esta medida? Muy buenas tardes. Luisa, solo podrán circular dentro de las excepciones los vehículos que tengan sistema híbrido o eléctrico y también va a entrar en funcionamiento o funcionará en expansión el sistema masivo de transporte, los taxis y otros vehículos que presten servicios especiales como los vehículos de emergencia.
Más de 1.800.000 vehículos saldrán de circulación el próximo jueves 22 de septiembre, día sin carro y sin moto en Bogotá, Chía y Mosquera. La medida inicia a las 5 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Desplegaremos toda nuestra flota del servicio de transporte público, tanto troncal como zonal, en horas de máxima demanda. Contaremos con más de 4.300 despachos, acompañadas completamente de un operativo en vía montado por todo el sector movilidad. El sistema de transporte público iniciará funciones a las 3 de la madrugada e irá hasta la 1 de la madrugada del siguiente día. Proyectamos tener un despacho inicial de 4.300, de salida de buses de 4.300, con un incremento aproximadamente del 7% en el troncal y un incremento del 12% en el zonal. Ampliamos completamente nuestra oferta, para eso ampliamos nuestros horarios de servicio. El cuidado del medio ambiente es el principal motivo para que se dé esta medida. En este día reducimos alrededor de 57% los gases de efecto invernadero, el CO2 que generamos en la ciudad, y además el material particulado 2.5, que es el que más afecta la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas, se reduce en 43%. La multa ambiental para quien utilice su vehículo o moto, además de ser inmovilizado, supera los 500.000 pesos. Y fueron recapturados 2 de los 17 delincuentes que se fugaron de la estación de policía de Kennedy en la madrugada de este lunes. Alrededor de las 2:30 de la mañana, los detenidos de la estación de policía de Kennedy formaron un amotinamiento que dejó como saldo 2 policías heridos, además de 17 reclusos prófugos de la justicia. Esas personas huyen de la estación, de ese sitio transitorio en la estación donde están privados de la libertad. Actualmente, en el marco de la reacción inmediata de toda la capacidad institucional, se recapturan 14 personas. Dentro de las preocupaciones por estos actos se encuentra el hacinamiento en estos centros de reclusión. Esa estación de policía tiene un hacinamiento del 373% en capacidad. Es una capacidad que se desbordó precisamente por el volumen de más de 284 internos que se encuentran privados en la libertad. La fuga de presos se suma a la registrada el pasado viernes 16 de septiembre en la URI de Puente Aranda, luego de un motín que protagonizaron varios presos. Hace poco informó la policía que fueron 15 las recapturas y son 2 las personas que continúan buscando las autoridades de Bogotá. Desde el centro de la capital del país, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Más de 400 personas damnificadas dejó la rotura de un tubo de agua en Itagüí, Antioquia. En la zona se ordenó la evacuación de 12 viviendas. Hernán Muñoz, ¿qué atención están recibiendo estas familias? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Ya se instaló un puesto de mando unificado ante la gravedad de la emergencia y se declaró la calamidad pública y se activó la urgencia manifiesta. También hay que precisar que esto no obedece a una situación de emergencia causada por las lluvias, sino por la rotura de un tubo de agua. La situación en la zona es crítica. Vehículos atrapados en el lodo, viviendas inestables, enseres destruidos y una incertidumbre que no acaba. Así es el panorama hoy en el barrio Villalía de Itagüí, tras la rotura de un tubo de agua de una empresa privada el fin de semana. Se sintió pues como las alarmas primero de los carros. Fue pues que ya me levanté y miré, me asomé pues por la ventana y empezó todo el lodazal, entonces ya empezó gente pues a tratar, empezamos a sacar pues toda la gente de los primeros pisos, la gente, los mayores de edad. Hoy las familias se encuentran limpiando lo poco que rescataron y su deseo es continuar. Esteban, por ejemplo, perdió sus 2 motocicletas. Las dos motos quedaron en pérdida. Se podría decir, los motores quedaron llenos de pantano y la de muchos vecinos de por acá. 355 adultos y 74 niños resultaron damnificados. La ruptura de un tubo de una empresa privada que está ubicada en la vereda La María, pues generó y ocasionó este desastre. El PMU fue instalado de manera inmediata y este mismo PMU junto con su comisión técnica está verificando toda la información de esa situación. Además de las pérdidas materiales, varias familias continúan sin el servicio de gas.
12:09 de la tarde, estamos en directo desde la capital de Antioquia y es que precisamente en las últimas horas se reportaron 2 nuevos crímenes bajo la temida modalidad de embolsados. El primero ocurrió en el corregimiento de San Cristóbal, en el Alto de Boquerón, en la vía antigua al mar. Un cuerpo, al parecer, de un hombre fue hallado envuelto en un costal. Y el último, el más reciente, se reportó en la Comuna 10, en el centro de Medellín, en el barrio Jesús Nazareno, donde otro hombre fue hallado en plena vía pública, abandonado y envuelto en medio de unas sábanas y atado de pies y manos. Siendo así, el balance este año en todo el Valle de Aburrá, en los 10 municipios que comprenden el área metropolitana, ya son 22 cuerpos bajo esta modalidad. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar les contamos que el presidente Gustavo Petro participa en la Cumbre Mundial de Educación en Nueva York. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Defensoría del Pueblo denunció que 10 detenidos fueron víctimas de violaciones en una estación de policía en Cartagena. Son 10 los detenidos por delitos sexuales recluidos en la estación de policía de Chambacú, los que presuntamente fueron víctimas de violaciones sexuales por parte de otras personas privadas de la libertad. Combinamos a el señor comandante de la Policía Nacional, el comandante de la estación de policía y al comandante de la MECAR para que se iniciaran actividades o investigaciones disciplinarias en contra del comandante de la estación de policía de Chambacú. Los hechos habrían ocurrido el pasado 30 de agosto en la estación, en donde además se registra hacinamiento. En Chambacú había más de 120 detenidos en una misma celda. Ahí se le están violando todos los derechos a estos internos. No se les da comida, no se les está dando colchoneta, no se les está prestando el servicio médico. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena informó que efectivamente se adelantan las investigaciones del caso. Se inician una serie de verificaciones, se apertura como tal una investigación a nivel de la justicia penal militar y de disciplina. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer de alguna manera qué responsabilidad podría haber habido de nuestra parte en el sentido de este hecho como tal. Si bien se presentó dentro de esa instalación, es decir, al interior donde están toda esa cantidad de personas. Uno de los detenidos fue quien hizo la denuncia debido a que salió de la celda a una audiencia virtual. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia fueron amenazados a través de sufragios por las labores que adelantan contra la ocupación de predios en la capital del Valle. Un equipo especial de la SIJIN investiga. Sebastián Bedoya. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades han sido enfáticas en que por esas intimidaciones no se detendrán los desalojos. Adicionalmente, un equipo especial de la Fiscalía de la Policía están tras la pista de los responsables de estas intimidaciones. A través de una carta con 4 proyectiles de arma de fuego y una corona fúnebre acompañada de mensajes de condolencias, fue como amenazaron a quienes forman parte del equipo operativo encargado de desalojar predios que son ocupados ilegalmente por comunidades. Este fin de semana nos amenazaron a la corregidora La Buitrera. Ya hay información, ya hay unos indicios que nos van a conducir al responsable, pero esto no nos va a amedrentar. Hoy tengo reunión con todos los inspectores de policía, con todos los corregidores, con la policía, con la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección. Vamos a brindarle toda la garantía a nuestros funcionarios para que sigan cumpliendo con su labor constitucional y legal, y es evitar esas invasiones, evitar que los ciudadanos se apoderen de manera ilegal de los predios públicos y privados de Santiago de Cali. A raíz de los sufragios, las autoridades anunciaron un acompañamiento a las víctimas para evitar que sus vidas corran algún tipo de riesgo. Que son ya delincuentes que se dedican a invadir tierras y meten personas incautas a esos lugares para que las invadan. Entonces ahí estamos realizando unas investigaciones, las cuales la idea es poder priorizarlas y evitar que se siga proliferando obviamente aquí en la ciudad y en la metropolitana el tema de las invasiones. Pese a estas intimidaciones, los desalojos no serán suspendidos. Y en otras noticias, una familia caleña está bastante angustiada por la desaparición de uno de sus parientes cuando cumplía una larga travesía hacia los Estados Unidos. Este es uno de los últimos videos que recibió la familia de Héctor Marino Núñez el pasado 15 de septiembre, colombiano que pretendía cumplir una larga travesía hacia los Estados Unidos. La grabación se habría hecho en límites con Panamá y se muestra rodeado por un grupo de hombres en medio del lodo. Se fue por un futuro y pues afortunadamente pues no sabemos nada de él, pero que está en la selva, ahí está
No sabemos si lo han ayudado, si está vivo, si está muerto, no sabemos nada. Los parientes del hombre de 46 años aseguran que viajó el 7 de septiembre y de manera urgente piden intervención del gobierno nacional para poder ubicarlo. Por eso mismo hacemos el llamado a las autoridades, a la Defensoría del Pueblo, que por favor nos colaboren en lo que más puedan, porque así como él existen miles de colombianos que han intentado este sueño y probablemente no lo han logrado, probablemente el sueño se quedó ahí, en un sueño. Las personas que puedan conseguir información y quieran ayudar a estas personas que habitan en la capital del Valle se pueden comunicar al 311-730-2668. Hasta el momento también estas personas han dicho que no han recibido ningún tipo de llamada extorsiva luego de reportar la desaparición de su pariente. Esperamos un pronto regreso aquí al occidente de Cali. Es por ahora toda la información. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Delincuentes disfrazados de policías cometieron millonario robo en una casa de cambio en Barranquilla. Se trató de un supuesto allanamiento a un local vecino. Las autoridades verifican un video de cámaras de seguridad de un local contiguo a la caja de cambio, de donde delincuentes se llevaron una millonaria suma de dinero. Se señala a 7 personas vestidas con prendas de uso privativo de la Policía Nacional como responsables del millonario robo. Hay personas con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, en este caso de la Policía Nacional, y estamos verificando de qué personas eran las que estaban ahí en este caso. La policía dijo que está en averiguaciones, pues también en la parte exterior del establecimiento había una patrulla de la institución y un vehículo particular. Todo es prendas militares, vehículos similares a los de la policía, y estamos en esas verificaciones y averiguación, y cuando tengamos algo contundente estaremos dando a conocer. Se está indagando si hubo participación de policías activos en estos hechos. Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan La Suerte de Loli, y a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!